Bienvenidos a este su programa en defensa del Evangelio. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy interesante, que es un tema histórico. El tema es ¿cómo murieron los verdaderos apóstoles del Señor Jesucristo? Quédate con nosotros. Muchas gracias. Primero debemos recordar cómo fue el llamamiento de estos apóstoles. Mateo capítulo 10 versículo 1. Llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también lo traicionó. Pero la pregunta es, ¿cómo murieron estos apóstoles? Bueno, primeramente, según la historia y la tradición, el apóstol Pedro murió martirizado durante el reinado de Nerón. Y según la tradición y los registros históricos, el apóstol Pedro se negó a morir de la misma manera que murió el Señor Jesucristo, por lo cual fue crucificado de cabeza. Andrés, al llegar a Edesa, Mesopotamia, en un viaje misionero, fue crucificado en una cruz en forma de X, cuyos dos extremos estaban transversalmente elevados en la tierra. De aquí el origen de la expresión de la cruz de Andrés. De la misma manera, el apóstol Andrés se negó a morir de la misma manera que murió su Señor. Santiago, el hijo de Zebedeo, fue decapitado a espada en Jerusalén por orden del rey Agripa en el año 44 de la era cristiana. Su valor e intrepidez en el camino de la ejecución movieron al arrepentimiento a su acusador, quien profesó el cristianismo y sufrió el martirio con el apóstol. Mateo fue atravesado con una lanza en Nabadao, Etiopía, en el año 60 después de Cristo, mientras se encontraba predicando en contra de la idolatría. Juan el apóstol amado. Algunos afirman que murió en la isla de Patmos en el año 100. Sin embargo, otros afirman que murió en Éfeso. La realidad es que fue el único apóstol que no murió asesinado. Según la tradición histórica, el apóstol Felipe predicó en Grecia, Siria y Frigia. Y según la misma tradición histórica, el apóstol Felipe murió martirizado y crucificado. Según la tradición histórica, el apóstol Bartolomé murió desollado vivo, es decir, que le quitaron la piel de su cuerpo en vida. Sin lugar a dudas, él fue uno de los apóstoles que más sufrió en su muerte. Tomás, llamado también Dídimo, predicó el evangelio en Partia y también en la India, donde debido al enojo de los sacerdotes paganos fue atravesado con una lanza. Santiago el Justo, conforme a un historiador del siglo II, fue arrojado por los fariseos desde el pináculo del templo y fue después muerto a garrotazos mientras él de rodillas hacía oraciones por los verdugos que le estaban asesinando. Judas, también llamado Lebeo Tadeo, fue crucificado en Edesa, Mesopotamia, en el año 72 después de Cristo. Simón el cananista de la misma manera fue asesinado, sin embargo no se sabe dónde y cuándo. Judas Iscariote murió ahorcado en las afueras de Jerusalén en el año 33 después de Cristo, después de traicionar a su maestro. El apóstol Pablo, al regresar de Roma de un viaje misionero, fue aprehendido por orden de Nerón y decapitado. Esto después de terminar de escribir sus epístolas y completar la obra misionera que Jesucristo le había encomendado.
Como vemos, los verdaderos apóstoles no gustaron de privilegios ni de riqueza alguna. Tampoco predicaron un evangelio de prosperidad ni de materialismo. Todo lo contrario, ellos murieron entregando sus vidas enteras a aquel que los llamó, al Señor Jesucristo. Ahora yo pregunto, ¿a quién entregaremos nosotros nuestras vidas? Dios te bendiga y gracias por ver este video.